Si observas un mapa de México hoy, encontrarás una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo moderno. Con más de 20 millones de habitantes, Ciudad de México se extiende sobre un valle que alguna vez estuvo cubierto por lagos y pantanos. Pero hace 500 años, en este mismo lugar, se alzaba una metrópolis que dejó asombrados a los conquistadores europeos que la vieron por primera vez. Una ciudad construida sobre el agua, con pirámides que tocaban el cielo y mercados más grandes que cualquier cosa que existiera en Europa. Esta era Tenochtitlán, el corazón del Imperio Azteca, una civilización que en apenas 200 años pasó de ser una tribu nómada perseguida y despreciada a convertirse en el poder dominante de toda Mesoamérica. Pero ¿cómo logró este pueblo, que comenzó sin tierra, sin aliados y sin recursos, construir uno de los imperios más impresionantes que el mundo haya conocido? Esta es la historia del Imperio Azteca. Para comprender los orígenes de los aztecas, debemos retroceder al siglo XII, cuando diversas tribus náhua comenzaron a migrar desde el norte de México hacia el Valle de México. Según sus propias leyendas, los aztecas, que se llamaban a sí mismos mexicas, provenían de un lugar mítico llamado Aztlán, cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos historiadores creen que pudo estar en el noroeste de México, mientras que otros sugieren que era simplemente un lugar simbólico en la memoria colectiva del pueblo. Lo que sí sabemos con certeza es que los mexicas emprendieron una larga peregrinación que duró varias generaciones. Según la tradición, su dios principal, Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, les había ordenado buscar una señal específica para fundar su ciudad definitiva. Debían encontrar un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Esta imagen, que hoy aparece en la bandera de México, marcaría el lugar donde debían establecerse. Durante su migración, los mexicas fueron rechazados constantemente por los pueblos ya establecidos en el Valle de México. Los consideraban bárbaros, extranjeros indeseables que no tenían derecho a las tierras fértiles de la región. Fueron expulsados de un lugar tras otro, obligados a vivir en las peores tierras y a trabajar como mercenarios para otros pueblos más poderosos. En el año 1299, los mexicas llegaron al territorio controlado por los culuas, uno de los pueblos más prestigiosos de la región debido a su conexión con la antigua civilización tolteca. Los culuas permitieron a los mexicas asentarse en Tizapán, una zona rocosa e infestada de serpientes venenosas, esperando que murieran. Sin embargo, los mexicas no solo sobrevivieron sino que prosperaron, alimentándose de las serpientes que debían haberlos matado. Impresionados por su resistencia, los culuas comenzaron a usar a los mexicas como guerreros mercenarios. Durante este periodo, los mexicas absorbieron mucho de la cultura y las tradiciones de los pueblos del valle. Pero entonces ocurrió un evento que cambiaría su destino para siempre. Según las crónicas, los mexicas pidieron al señor de Culhuacán que les entregara a su hija para convertirla en su reina. El gobernante accedió, pero cuando llegó a la ceremonia, encontró a un sacerdote mexica vestido con la piel desollada de su hija, quien había sido sacrificada a los dioses. Enfurecidos, los culuas expulsaron a los mexicas, quienes huyeron hacia los pantanos del lago Texcoco. Fue en estos pantanos inhóspitos donde, según la leyenda, los mexicas finalmente encontraron la señal que habían buscado durante generaciones. En el año 1325, o posiblemente 1345 según algunas fuentes, vieron el águila sobre el nopal en una pequeña isla pantanosa. Allí fundaron Tenochtitlán, que significa el lugar del nopal sobre la piedra. Los primeros años de Tenochtitlán fueron extremadamente difíciles. La isla era pequeña y carecía de recursos naturales.
Los mexicas no tenían piedra para construir, ni madera, ni tierra cultivable. Estaban rodeados por pueblos hostiles que controlaban las orillas del lago. Pero lo que parecía una desventaja se convirtió en su mayor fortaleza. Los mexicas desarrollaron un ingenioso sistema agrícola conocido como chinampas, que eran islas artificiales construidas con capas de vegetación, lodo y tierra, ancladas al fondo del lago con árboles de sauce. Estas chinampas eran extraordinariamente fértiles y permitían múltiples cosechas al año. Con el tiempo, los mexicas expandieron su isla original creando más y más chinampas, literalmente construyendo su ciudad sobre el agua. Durante las primeras décadas de su existencia, Tenochtitlán permaneció como una ciudad tributaria, obligada a pagar tributo a los tepanecas de Azcapotzalco, el poder dominante en el Valle de México en ese momento. Los mexicas sirvieron como guerreros mercenarios para los tepanecas, ganando experiencia militar y observando cómo funcionaba un imperio. En 1372, los mexicas eligieron a su primer tlatoani, que significa el que habla, un título equivalente a rey o emperador. Su nombre era Acamapichtli, y provenía del linaje Culhua, lo que le daba legitimidad a los ojos de los otros pueblos del valle. Bajo su gobierno y el de sus sucesores, Tenochtitlán comenzó a crecer en poder e influencia, aunque todavía permanecía subordinada a Azcapotzalco. El momento decisivo llegó en 1426, cuando murió Tezozomoc, el anciano gobernante de Azcapotzalco que había mantenido el equilibrio de poder en el valle durante décadas. Su hijo Mastla tomó el poder y adoptó una política agresiva contra los mexicas. Cuando el tlatoani mexica Chimalpopoca murió en circunstancias sospechosas, posiblemente asesinado por órdenes de Mastla, los mexicas eligieron a Itzcoatl como su nuevo líder. Itzcoatl, cuyo nombre significa serpiente de obsidiana, demostró ser un gobernante extraordinariamente capaz. Junto con su sobrino Tlacaelel, quien se convertiría en el principal consejero y arquitecto del imperio, Itzcoatl forjó una alianza que cambiaría la historia de Mesoamérica. Se unió con Nezahualcóyotl, el príncipe exiliado de Texcoco, y con la ciudad de Tlacopan para formar la Triple Alianza. En 1428, la Triple Alianza declaró la guerra a Azcapotzalco. La guerra fue brutal pero breve. En apenas unos meses, las fuerzas aliadas derrotaron completamente a los tepanecas. Azcapotzalco fue destruida y su población esclavizada. De las cenizas de esta victoria nació el Imperio Azteca. La Triple Alianza estableció una división del poder donde Tenochtitlán era claramente el socio dominante, recibiendo 2/5 partes de todo el tributo, mientras que Texcoco recibía otras 2/5 partes y Tlacopan solo 1/5 parte. Sin embargo, con el tiempo, Tenochtitlán fue acumulando cada vez más poder hasta convertirse en el centro indiscutible del imperio. Tlacaelel, aunque nunca fue tlatoani, fue quizás la figura más influyente en la creación de la identidad azteca. Ordenó la quema de los antiguos códices y la reescritura de la historia, eliminando el pasado humilde de los mexicas y creando una nueva narrativa donde eran el pueblo elegido de los dioses, destinados a gobernar el mundo. Transformó la religión azteca, elevando a Huitzilopochtli por encima de otros dioses y estableciendo el sacrificio humano a gran escala como un deber cósmico necesario para mantener el sol en movimiento. Bajo el gobierno de Moctezuma I, quien reinó de 1440 a 1469, el imperio experimentó una expansión masiva. Sus ejércitos conquistaron vastas regiones hacia el sur, llegando hasta las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico. Se estableció un sistema de tributo altamente organizado donde los pueblos conquistados debían enviar regularmente bienes a Tenochtitlán, incluyendo alimentos, textiles, jade, plumas de quetzal, cacao, y por supuesto,
Prisioneros para el sacrificio. Moctezuma y también transformó Tenochtitlán en una verdadera capital imperial. Construyó un acueducto que traía agua dulce desde los manantiales de Chapultepec, ya que el agua del lago Texcoco era salada. Expandió el Templo Mayor, el centro religioso de la ciudad, y embelleció la capital con jardines, zoológicos y palacios. Durante su reinado, una serie de desastres naturales, incluyendo inundaciones y hambrunas, pusieron a prueba al imperio, pero este sobrevivió y emergió más fuerte. Los sucesores de Moctezuma y continuaron la expansión. Axayácatl, quien gobernó de 1469 a 1481, conquistó la ciudad gemela de Tlatelolco, que compartía la isla con Tenochtitlán y tenía el mercado más grande de toda América. Sin embargo, sufrió una devastadora derrota contra los purépechas de Michoacán, el único pueblo que resistió exitosamente la expansión azteca. Tizoc, el siguiente tlatoani, fue considerado un gobernante débil y posiblemente fue envenenado por sus propios nobles después de solo 5 años de gobierno. Su sucesor, Ahuitzotl, fue todo lo contrario. Guerrero feroz y administrador capaz, Ahuitzotl expandió el imperio hasta su máxima extensión territorial. En 1487, para celebrar la ampliación del Templo Mayor, organizó una ceremonia de sacrificio que, según algunas fuentes, cobró la vida de más de 20.000 prisioneros en apenas 4 días, aunque muchos historiadores consideran esta cifra exagerada. Bajo Ahuitzotl, el imperio se extendió desde el desierto del norte de México hasta las selvas de Guatemala, desde las costas del Atlántico hasta las del Pacífico. Tenochtitlán alcanzó una población de entre 200.000 y 300.000 habitantes, haciéndola una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, comparable a París o Constantinopla. La ciudad era una maravilla de ingeniería y planificación urbana. Estaba conectada a tierra firme por 3 calzadas principales que incluían puentes levadizos para defensa y control del tráfico de canoas. Las calles eran en realidad canales donde miles de canoas transportaban personas y mercancías. Había acueductos que suministraban agua dulce, sistemas de recolección de basura y baños públicos. Los conquistadores españoles que la vieron por primera vez la compararon con Venecia, pero admitieron que era más grande y más impresionante. Si observas un mapa de México hoy, encontrarás una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo moderno. Con más de 20 millones de habitantes, Ciudad de México se extiende sobre un valle que alguna vez estuvo cubierto por lagos y pantanos. Pero hace 500 años, en este mismo lugar, se alzaba una metrópolis que dejó asombrados a los conquistadores europeos que la vieron por primera vez. Una ciudad construida sobre el agua, con pirámides que tocaban el cielo y mercados más grandes que cualquier cosa que existiera en Europa. Esta era Tenochtitlán, el corazón del imperio azteca, una civilización que en apenas 200 años pasó de ser una tribu nómada perseguida y despreciada a convertirse en el poder dominante de toda Mesoamérica. Pero ¿cómo logró este pueblo, que comenzó sin tierra, sin aliados y sin recursos, construir uno de los imperios más impresionantes que el mundo haya conocido? Esta es la historia del imperio azteca. Para comprender los orígenes de los aztecas, debemos retroceder al siglo XII, cuando diversas tribus náhua comenzaron a migrar desde el norte de México hacia el Valle de México. Según sus propias leyendas, los aztecas, que se llamaban a sí mismos mexicas, provenían de un lugar mítico llamado Aztlán, cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos historiadores creen que pudo estar en el noroeste de México, mientras que otros sugieren que era simplemente un lugar simbólico en la memoria colectiva del pueblo. Lo que sí sabemos con certeza es que los mexicas emprendieron una larga peregrinación que duró varias generaciones.
Según la tradición, su dios principal, Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, les había ordenado buscar una señal específica para fundar su ciudad definitiva. Debían encontrar un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Esta imagen, que hoy aparece en la bandera de México, marcaría el lugar donde debían establecerse. Durante su migración, los mexicas fueron rechazados constantemente por los pueblos ya establecidos en el Valle de México. Los consideraban bárbaros, extranjeros indeseables que no tenían derecho a las tierras fértiles de la región. Fueron expulsados de un lugar tras otro, obligados a vivir en las peores tierras y a trabajar como mercenarios para otros pueblos más poderosos. En el año 1299, los mexicas llegaron al territorio controlado por los culuas, uno de los pueblos más prestigiosos de la región debido a su conexión con la antigua civilización tolteca. Los culuas permitieron a los mexicas asentarse en Tizapán, una zona rocosa e infestada de serpientes venenosas, esperando que murieran. Sin embargo, los mexicas no solo sobrevivieron sino que prosperaron, alimentándose de las serpientes que debían haberlos matado. Impresionados por su resistencia, los culuas comenzaron a usar a los mexicas como guerreros mercenarios. Durante este periodo, los mexicas absorbieron mucho de la cultura y las tradiciones de los pueblos del valle. Pero entonces ocurrió un evento que cambiaría su destino para siempre. Según las crónicas, los mexicas pidieron al señor de Culhuacán que les entregara a su hija para convertirla en su reina. El gobernante accedió, pero cuando llegó a la ceremonia, encontró a un sacerdote mexica vestido con la piel desollada de su hija, quien había sido sacrificada a los dioses. Enfurecidos, los culuas expulsaron a los mexicas, quienes huyeron hacia los pantanos del lago Texcoco. Fue en estos pantanos inhóspitos donde, según la leyenda, los mexicas finalmente encontraron la señal que habían buscado durante generaciones. En el año 1325, o posiblemente 1345 según algunas fuentes, vieron el águila sobre el nopal en una pequeña isla pantanosa. Allí fundaron Tenochtitlán, que significa el lugar del nopal sobre la piedra. Los primeros años de Tenochtitlán fueron extremadamente difíciles. La isla era pequeña y carecía de recursos naturales. Los mexicas no tenían piedra para construir, ni madera, ni tierra cultivable. Estaban rodeados por pueblos hostiles que controlaban las orillas del lago. Pero lo que parecía una desventaja se convirtió en su mayor fortaleza. Los mexicas desarrollaron un ingenioso sistema agrícola conocido como chinampas, que eran islas artificiales construidas con capas de vegetación, lodo y tierra, ancladas al fondo del lago con árboles de sauce. Estas chinampas eran extraordinariamente fértiles y permitían múltiples cosechas al año. Con el tiempo, los mexicas expandieron su isla original creando más y más chinampas, literalmente construyendo su ciudad sobre el agua. Durante las primeras décadas de su existencia, Tenochtitlán permaneció como una ciudad tributaria, obligada a pagar tributo a los tepanecas de Azcapotzalco, el poder dominante en el Valle de México en ese momento. Los mexicas sirvieron como guerreros mercenarios para los tepanecas, ganando experiencia militar y observando cómo funcionaba un imperio. En 1372, los mexicas eligieron a su primer tlatoani, que significa el que habla, un título equivalente a rey o emperador. Su nombre era Acamapichtli, y provenía del linaje culua, lo que le daba legitimidad a los ojos de los otros pueblos del valle. Bajo su gobierno y el de sus sucesores, Tenochtitlán comenzó a crecer en poder e influencia, aunque todavía permanecía subordinada a Azcapotzalco.
El momento decisivo llegó en 1426, cuando murió Tezosomoc, el anciano gobernante de Azcapotzalco que había mantenido el equilibrio de poder en el valle durante décadas. Su hijo Mastla tomó el poder y adoptó una política agresiva contra los mexicas. Cuando el tlatoani mexica Chimalpopoca murió en circunstancias sospechosas, posiblemente asesinado por órdenes de Mastla, los mexicas eligieron a Itzcoatl como su nuevo líder. Itzcoatl, cuyo nombre significa serpiente de obsidiana, demostró ser un gobernante extraordinariamente capaz. Junto con su sobrino Tlacaelel, quien se convertiría en el principal consejero y arquitecto del imperio, Itzcoatl forjó una alianza que cambiaría la historia de Mesoamérica. Se unió con Nezahualcóyotl, el príncipe exiliado de Texcoco, y con la ciudad de Tlacopan para formar la Triple Alianza. En 1428, la Triple Alianza declaró la guerra a Azcapotzalco. La guerra fue brutal pero breve. En apenas unos meses, las fuerzas aliadas derrotaron completamente a los tepanecas. Azcapotzalco fue destruida y su población esclavizada. De las cenizas de esta victoria nació el Imperio Azteca. La Triple Alianza estableció una división del poder donde Tenochtitlán era claramente el socio dominante, recibiendo 2/5 partes de todo el tributo, mientras que Texcoco recibía otras 2/5 partes y Tlacopan solo 1/5 parte. Sin embargo, con el tiempo, Tenochtitlán fue acumulando cada vez más poder hasta convertirse en el centro indiscutible del imperio. Tlacaelel, aunque nunca fue tlatoani, fue quizás la figura más influyente en la creación de la identidad azteca. Ordenó la quema de los antiguos códices y la reescritura de la historia, eliminando el pasado humilde de los mexicas y creando una nueva narrativa donde eran el pueblo elegido de los dioses, destinados a gobernar el mundo. Transformó la religión azteca, elevando a Huitzilopochtli por encima de otros dioses y estableciendo el sacrificio humano a gran escala como un deber cósmico necesario para mantener el sol en movimiento. Bajo el gobierno de Moctezuma I, quien reinó de 1440 a 1469, el imperio experimentó una expansión masiva. Sus ejércitos conquistaron vastas regiones hacia el sur, llegando hasta las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico. Se estableció un sistema de tributo altamente organizado donde los pueblos conquistados debían enviar regularmente bienes a Tenochtitlán, incluyendo alimentos, textiles, jade, plumas de quetzal, cacao, y por supuesto, prisioneros para el sacrificio. Moctezuma I también transformó Tenochtitlán en una verdadera capital imperial. Construyó un acueducto que traía agua dulce desde los manantiales de Chapultepec, ya que el agua del lago Texcoco era salada. Expandió el Templo Mayor, el centro religioso de la ciudad, y embelleció la capital con jardines, zoológicos y palacios. Durante su reinado, una serie de desastres naturales, incluyendo inundaciones y hambrunas, pusieron a prueba al imperio, pero este sobrevivió y emergió más fuerte. Los sucesores de Moctezuma I continuaron la expansión. Axayácatl, quien gobernó de 1469 a 1481, conquistó la ciudad gemela de Tlatelolco, que compartía la isla con Tenochtitlán y tenía el mercado más grande de toda América. Sin embargo, sufrió una devastadora derrota contra los purépechas de Michoacán, el único pueblo que resistió exitosamente la expansión azteca. Tizoc, el siguiente tlatoani, fue considerado un gobernante débil y posiblemente fue envenenado por sus propios nobles después de solo 5 años de gobierno. Su sucesor, Ahuitzotl, fue todo lo contrario. Guerrero feroz y administrador capaz, Ahuitzotl expandió el imperio hasta su máxima extensión territorial. En 1487, para celebrar la ampliación del Templo Mayor, organizó una ceremonia de sacrificio que, según algunas fuentes,
cobró la vida de más de 20.000 prisioneros en apenas 4 días, aunque muchos historiadores consideran esta cifra exagerada. Bajo Ahuitzotl, el imperio se extendió desde el desierto del norte de México hasta las selvas de Guatemala, desde las costas del Atlántico hasta las del Pacífico. Tenochtitlán alcanzó una población de entre 200.000 y 300.000 habitantes, haciéndola una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, comparable a París o Constantinopla. La ciudad era una maravilla de ingeniería y planificación urbana. Estaba conectada a tierra firme por 3 calzadas principales que incluían puentes levadizos para defensa y control del tráfico de canoas. Las calles eran en realidad canales donde miles de canoas transportaban personas y mercancías. Había acueductos que suministraban agua dulce, sistemas de recolección de basura y baños públicos. Los conquistadores españoles que la vieron por primera vez la compararon con Venecia, pero admitieron que era más grande y más impresionante.